Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensajes de Película. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de la película que se llama Kung Fu Panda. Cuando vayan llegando, por favor saluden. Si creen que a alguien le puede gustar este episodio, pues ahí compártanlo o etiqueten a la persona que creen que le puede interesar. ¿Va? Ahí creo que ya anda Alejandro. Mientras van llegando, pues aprovecho para mis comerciales. Recordarle que este programa es todos los miércoles a las 9. De una vez aviso, el próximo episodio no voy a poder ser el miércoles. Tengo un compromiso importante el próximo miércoles, entonces la próxima semana va a ser en viernes. Entonces, pues bueno, ahí como quieran la promoción y todo, lo voy a poner, pero pues les voy avisando de que la próxima semana... De hecho sí me pensé en la opción de cancelarlo, pero dije, pues mejor lo pongo en viernes, ¿no? A ver, dice Alejandro, saludos Joe. Hola Alex, buenas noches. Dice, te mandan saludos a Abril y Emma. Si vieron la película, pues que participen. Ya tiene mucho que no participa Abril. Luego daba muy buenos comentarios y ya no la he vuelto a escuchar. Pero bueno, como les di, este programa es todos los miércoles a las 9. La próxima semana por cuestiones personales se va a mover para viernes y ya después lo regreso nuevamente a los miércoles. También recordarles que este se organiza de la forma en que los jueves hago una encuesta y de esa encuesta la que tenga más votos es la que gana para el próximo análisis de mensajes de película. ¿Ok? Y también recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando, ese es más didáctico, es como más clase de coaching. Aquí es pues más tranquilo, pues sí es más subjetivo. De por sí yo no manejo verdades absolutas, solo distinciones poderosas, creencias que generan plusvalía. Pues aquí pues con más razón, si al final del día pues son mis interpretaciones de los mensajes de diálogos y de escenas, ¿va? Y a ver, creo que están poniendo palabras. Dice Bicha Jim, hola amigo, hola Bicha, qué bueno que te pudiste conectar. Me habías dicho que ibas a manejar o algo así. Dice Alejandro, se duermen a las 9 y ahorita siguen haciendo tarea. Ops, entonces no se durmieron a las 9. Y bueno, y al último comencé a recordarles ese de que pues yo doy coaching personalizado. Si por ahí tienen algún tema que les gustaría trabajarlo en coaching personalizado por cosas que ya han visto aquí o en reflexionando o que ustedes sientan que les pueda servir, pues se comunican conmigo y agendamos su sesión, ¿va? Y recuerden, si sienten que a alguien le puede gustar este episodio, pues etiquétenlo o compártanlo en su muro, como ustedes elijan, ¿va? Pero bueno, ya voy comenzando porque esta película pues sí está llena de mensajes poderosos y pues sí encontré bastantes en esta ocasión. O sea, ni siquiera está tan larga la película, es como 1 hora 40 o algo así y pues encontré un chorro. Dice Emma Trinidad, hola, buenas noches. Hola Emma, buenas noches. Dice Colin, hola. Hola bro Colin, qué bueno que andas por ahí. Yo sé que de repente se te complica porque te toca el horario vespertino, nocturno y eso, pero pues te agradezco que siempre entras mínimo para saludar, ¿va? Entonces, bueno, voy comenzando. Y también eso, recuerden que si algún mensaje que explico de repente sienten que no quedó muy claro, con toda la confianza, digan, oye, no entendí o no lo explicaste bien y pues lo puedo explicar de la forma que ustedes lo requieran o con manzanitas, como requiera hacer, ¿va? Dice Colin, aquí andamos un ratito. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero va, bueno. Entonces, el primer mensaje que encontré y que me gustó mucho era, el guerrero no dijo nada. Bueno, ahí también para que agarren un poco de contexto, los primeros mensajes son como una fantasía de Poe, entonces por eso aquí ya parece como si él fuera un guerrero, pues cuando todavía no ha... Pues cuando todavía digamos que es un simple cocinero, ¿no? Entonces por eso puede que los primeros dos digan, ¿qué? ¿Cómo? Ya empieza con esos mensajes como de gran guerrero cuando pues simplemente entonces cocinaba guerreros, era como cuando él se ponía, de hecho como con sus monitos de los cinco maestros, entonces ahí pues él tenía como ciertas fantasías y pues bueno, y empieza él como en esta fantasía, esta ilusión, pero me gustó mucho este primer diálogo que dice, el guerrero no dijo nada, tenía la boca llena y entonces tragó y luego habló. Y bueno, y independientemente de que pues dirías no, que por educación y que también porque pues es lo mejor para tu organismo pues no comer y no tratar como hablar comiendo, pues me encantó como un poco más como les digo, siempre me gusta como aterrizarlo, entonces en el sentido de que
te permitas terminar una acción antes de empezar otra. Yo de hecho siempre me he declarado como unitask en el sentido de que no soy mucho de ser como que varias cosas a la vez, por ejemplo que las mujeres sí son más multitask, pero pues sí, de repente sí he visto que cuando quiero hacer varias cosas a la vez, a veces como que o se me cae algo, o se me olvida algo, o choco, o sea, de repente, como yo tengo la piel muy blanca, de repente soy como que, pues si me ando distrayendo y haciendo otra cosa mientras camino, pues a veces me pongo con un mueble y ya parece que alguien me golpeó y no, pues fue que choqué con un mueble. Ahora sí que, como dirían, me pegó la puerta, ¿no? Pero le digo, pues no solo es eso, también a veces así se me han roto pues vasos, tazas, o que se me olvidó a lo que iba o así, ¿me explico? Mejor pones tu 100 en lo que hace. Sí, sobre todo las personas que son como yo, que somos más comunitas, cuando tratamos como ese multitask que nos cuesta más. Por ejemplo, justo ahorita que está mi hermano, él a pesar de que es hombre, digo a pesar en el sentido de que tienen más facilidad las mujeres, pero también hay algunos hombres como él que sí tienen más facilidad para el multitasking, ¿no? Pero pues yo, quieras o no, pues de repente sí le echo un poquito, pero me ha pasado mucho eso, que de repente también es como, sobre todo lo que me he dado cuenta, cuando no he terminado una acción y quiero ya empezar otra, ahí es como cuando tropiezo, me caigo o se me olvida algo y así. Entonces, pues ahí lo que me gustó es eso, o sea, primero trago, luego ya hablo. Entonces, terminas una acción, como dice Alejandro, pones tu 100 primero en lo que estabas haciendo y luego ya te mueves a la siguiente acción. Pero pues bueno, eso lo digo pues, tal vez haya personas que dicen multitasking, pues no, yo no importa, yo puedo hacer 100 cosas a la vez, pues ya ellos, ¿no? Pero sí les paso el tip, por ejemplo, para las personas que somos más unitask, pues de repente nos metemos el pie cuando queremos movernos en ese sentido y como dice Alejandro, si nos enfocamos 100%, pues podemos hacerlo todo a su debido tiempo, a su debido espacio. ¿Va? Muchas gracias por tu aportación, bro. Bueno, el siguiente mensaje que encontré también me gustó mucho. Les digo, todavía era como en esta ilusión de Poke que estaba como jugando con sus 5 guerreros, 5 maestros. Y dice, nunca antes había sido un panda tan temido ni tan amado. Y entonces a mí me gustó porque también justo esta semana me puse a ver una serie de Stars que se llama Hills. Y también va muy de la mano que ahí también explicaban que, por ejemplo, los luchadores siempre tienen como dos ramas, como los técnicos y los rudos. Y entonces los técnicos buscan ser amados y los rudos buscan ser odiados. Pero o sea, en la misma medida, o sea, los técnicos buscan lo más posible para ser más mega amados y los rudos mega odiados. O sea, los rudos también muchas veces, por ejemplo, y ahí lo mostraban, pues terminan ofendiendo al público, pues diciendo que esta ciudad es muy mala y así. Y yo me acuerdo que en algún momento cuando iba a la lucha libre, de pequeño iba mucho a la lucha libre en Cuernavaca, que había una arena que se llamaba Isabel. Y sí me acuerdo que de repente mucho los luchadores rudos hacían eso, como decir que como que estábamos muy mensos los de ese pueblito, que la gente de ahí pues no era nada y así. Y entonces lo que hacen pues no es porque realmente piensen eso, lo hacen porque así jalan como esa energía de odio y también al mismo tiempo pues jala de que como odiamos al rudo, odiamos al técnico. Perdón, amamos al técnico. Y no sé si también se han fijado, por ejemplo, los que les gustan los superhéroes, eso también muchos dicen eso, o sea, el héroe solo es tan grande como es su villano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué Batman es tan icónico? Pues tiene también mucho que ver del Joker, o sea, es totalmente su antítesis y en ese sentido, pues creo que es como el dúo que se nota más. O también un poco, por ejemplo, Superman con Lex Luthor, pero creo que, por ejemplo, mucha gente siente como peor villano al Joker que a Lex Luthor. Dice Tony Nava, hola coach, excelente noche. Hola, hola. Y bueno, ahí era como explicarles cómo se usa en esos sentidos que dirías, ok, en la lucha libre, en los cómics, y alguien puede decir, pero pues eso no es la realidad, ¿no? Que son cosas como ficticias. Pues no necesariamente, porque en las redes sociales, yo por ejemplo sí me he fijado pues no voy a usar nombres porque pues no es el punto, pero sí personas que sigo que de repente les gusta mucho como la controversia y también ellos es como, pues tal vez haya gente que les odien lo que ellos dicen, pero también jalan a tipo de gente. O sea, por ejemplo, había uno que pues sí, digamos que es un
influencer muy famoso, que siempre anda como peleándose con los que le dicen lo contrario. O sea, si le critican alguna publicación que, por ejemplo, que habló de Afganistán o que se habla de algo que el público siente que no le corresponde, pues luego sale al grito y respondiéndole. O otros que veo que hacen como publicaciones que también son, digamos, como influencers, como quejándose, entonces pues tienen su mercado. Entonces, punto de eso, ¿no? O sea, hay personas que les funciona. Yo, de hecho, pues siempre prefiero enfocarme en lo negativo. Yo sí soy de la idea de que la ropa sucia se lava en casa. No quiere decir que no me enoje, que no me moleste con nadie, pero pues si requiero platicarlo con alguien, pues lo platico con mis personas cercanas. Yo no elijo manejar esos temas en Facebook o en las redes sociales, pero hay gente que le encanta eso y gente que lo sigue y pues son también medio influencers, ¿no? Y les digo, pues por ejemplo hay el muy famoso que tiene miles y miles de espectadores, porque pues también publica cosas chidas, pero sí, yo veo que cada que lo retan, ahí se anda peleando, ¿no? Entonces, pues le digo que así como aplica, por ejemplo, en la lucha libre, en los cómics, pues también aplica a veces en realidad, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta que lo sigan porque es amado y hay gente que les gusta que lo sigan, digamos, por ser odiado o ser odioso, como lo quieran ver, ¿va? No sé si tengan alguna duda, comentario, me voy al siguiente mensaje. Y bueno, ya, como les decía, esos dos mensajes estuvieron un poco más místicos porque era como toda la fantasía de Po. Y ahora regresamos al Po, que es como el apenas que es cocinero de fideos. Y justo le dice su papá, pues de que se estaba levantando tarde, que no llegaba, y le dice, perdón papá. Y el papá dice, pedir perdón no cocina los fideos. Y entonces aquí lo que me encantó es, pues esa frase, ¿no? Que realmente, o sea, no es malo pedir perdón, al contrario, es muy buena, pero pues ahí lo que le da a entender, pues que ya era normal en él, pues a veces como por andar fantaseando con sus ilusiones del kung fu y eso, pues llegaba tarde, entonces pues en vez de andarme pidiendo perdón, pues ponte en acción en hacer los videos, ¿no? Entonces sí, les repito, el perdón es una gran herramienta de sanación, pero pues creo que en este caso en específico, pues más que pedir perdón por llegar tarde, pues es ponte en acción, pues si ya vas tarde con los videos, pues muévete con todo para que estén, ¿no? Entonces, y lo digo también en el sentido, porque sí lo he escuchado, muchas veces, sobre todo cuando era adolescente, yo tenía amigos que decían, no, pues es que yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, entonces, como sabían que no les iban a dar el permiso, pues preferían el castigo a que les negaran el no. Y lo digo no solo porque cuando yo era adolescente lo hacían, o sea, también lo he escuchado ya creciendo un poco más, de gente que todavía es joven y se sigue manejando así, ¿no? Entonces, pues es muy bueno el perdón, pero pues a veces pues importan más tus acciones que a veces simplemente usarlo como una herramienta como para escaparte o como para justificarte, ¿no? Es como, por eso le dije la frase esta, ¿no? De que muchas veces los jóvenes usan eso de prefiero pedir perdón que pedir permiso, pues cuando... ¿Y por qué mejor no convences o enrolas a tus padres, no? ¿Por qué no les muestras que realmente te vas a cuidar o que vas a llevar a alguien que va a ser el conductor designado o que porque, pues no sé, lo que tú necesites ofrecerle a tus papás para convencerlos y que realmente sí te den el permiso y no tengas que mejor pedir perdón? Pero pues bueno, ahí les recuerdo, simplemente son reflexiones mías y algunas les funciona bien y las que no les funcionen pues simplemente descártenlas, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje que encontré era... y entonces ahí también, y vamos a lo mismo, como se estaba justificando, Puente le dice, ¿y entonces qué estabas haciendo? Y le dice, pues es que estaba soñando en fideos. Entonces, pues hasta confundía al papá porque se emociona y dice, qué felicidad, mi hijo por fin tuvo el sueño de los fideos, es una señal, po. Y obvio que el papá estaba bien emocionado porque pues él venía de una dinastía, digamos así, en la que pues todos sus papá y su abuelo y todos hacían fideos y pues para él era como, pues ya también está como en los pensamientos, en los sueños de mi hijo, los fideos, ¿no? Pero independientemente de que ese comentario fue una mentira, perdón, sí me gustó en el sentido de que, pues a veces los sueños sí te recuerdan, por ejemplo, situaciones no manejadas. O sea, yo sí, por ejemplo, los comparto a veces cuando en algún trabajo, sobre todo, por ejemplo, cuando tenía mis empresas, es que obvio que cuando tienes una empresa hay como mil shows y muchas cosas que manejar. Y más, por ejemplo, en dos que tenía, que por ejemplo aquí que le comenté a Tony
que yo terminaba como haciendo prácticamente todo, porque pues era el coach, el coordinador, el que pues también atendía luego a los participantes y todo. Entonces pues a veces como que me seguía llevando, digamos, el trabajo a la cama, ¿no? Entonces, pues ahí en ese sentido, y no lo digo solo el trabajo, también a veces, por ejemplo, si tienes situaciones con una pareja, y no solo los de pareja, o sea, también a veces cuando tienes con algún familiar, con un amigo, te puedes llevar esas situaciones a los juegos, a tus sueños, perdón. Entonces los sueños, pues en ese sentido, pues yo no creo en el sentido de que solo son un sueño. De hecho, me encantó también ese mensaje porque justo en reflexionando me pasó la situación de que estábamos hablando un poco de la herida de abandono y de que a veces los que tienen esa herida, cuando se les muere alguien, sienten eso. Y entonces una chica pues, lo comentó ahí, lo digo porque pues lo puso en el video, ¿no? Pues no es algo como que de un coaching personalizado, lo puso en el video justo de reflexionando de este lunes, que ella pues soñó y que le decía a su mamá que sentía que la había abandonado. Entonces me dice, pero luego quiso rematar con, pero bueno, solo fue un sueño. Y le digo, pues no necesariamente, porque por algo fue tan importante para ti que lo recordaste y hasta lo consideraste tan importante para compartir eso en el programa, ¿no? Entonces a veces pues los sueños sí son de situaciones que nos tienen en tu día a día. Te repito, a veces puede ser cosas de tu trabajo, puede ser cosas de tu pareja, puede ser cosas de tus hijos, de tus papás, de tus hermanos, de un amigo. Entonces pues a veces los sueños sí tienen un porqué y un para qué, o sobre todo te recuerdan situaciones que no has podido manejar, ¿no? A ver, dice Emma, si toda la vida vas a pedir perdón, mejor toma acción. Sí, no, o sea, mi punto es ese, ¿no? Que hay gente que ya lo usa como excusa. Por eso di mucho el ejemplo ese de los chavos, que usan mucho el mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues realmente ya no están pidiendo perdón de corazón, cuando ya es como, pues ya la mecánica de como saben que no se atreven a pedir permiso más bien, porque muchas veces, a veces sí creo que hay papás que no les van a dar permiso, pero muchas veces ni siquiera se quieren molestar en pedirlo y se van a la fácil. Entonces, pues mejor que me castiguen y pido perdón cuando pues ya no es un perdón de corazón. Porque miren, aquí una cosa importante con lo del perdón. Cuando tú pides perdón a algo, es porque de corazón tú sabes que lastimaste a la otra persona y vas a buscar la forma de trabajarlo en ti para no repetirlo. Y entonces por eso digo que esos son perdones huecos, cuando son ya acciones repetitivas. No, o sea, cuando tú pides perdón a alguien es porque sabes que lastimaste a esa persona y vas a hacer lo posible para sanar lo que a ti te llevó a hacer esa acción y no volver al menos a lastimar a esa persona de la misma forma, ¿no? Muchas gracias, Emma, por tu aportación muy buena. Entonces, bueno. Y luego, si tienen más dudas de mensajes que ya manejé, ya saben, con confianza, ¿no? A ver, ¿qué dice Daniel? Que muchas veces de manera inconsciente lo vuelves a observar. Exacto, y mira, y es eso, ¿no? O sea, por eso dije dos cosas, ¿no? O sea, a veces sí lo usan ya como muletilla que ni siquiera realmente desean trabajarlo, pero también el otro, ¿no? Tal vez puede que medio lo sientan de veras el pedir perdón, pero como no lo trabajan, el que lo lleva a esa acción negativa, pues lleva a la acción. Es, por ejemplo, algo que yo les platiqué en los episodios que di de infidelidad en Reflexionando. Pues la infidelidad no es algo que se va a sanar simplemente porque alguien diga, hoy dejo ser infiel, entonces te pido perdón y ya con pedirte perdón te voy a dejar de ser infiel. No, pues ahí por ejemplo en las infidelidades lo requiere trabajar tanto el que fue infiel para trabajar todas esas heridas, todos esos vacíos, toda esa falta de amor propio que lo llevó a ser infiel con la pareja, pero también la otra persona, porque la otra persona también queda lastimada. Entonces, pero bueno, el punto, y nada más para volver a dejar claro ese ejemplo, fue algo que yo les platiqué. Yo tuve una novia que me fue infiel, ¿y qué pasó? La perdoné, pero pues ni fuimos apoyo de profesionales, ni se trabajó, y pues simplemente, digamos, elegí confiar. Bueno, la neta yo sí confié, pero el problema no es que confiara, sino que confié sin que hubiera un trabajo, y entonces pues volvió a ser infiel. Y ya la siguiente pues fue así como, pues ok, sí, ya te perdono, pero pues ya mejor ahí la dejamos, ¿no? Porque pues yo sabía que ella no estaba dispuesta realmente a trabajarlo, ella no elegía ir como un trabajo profesional,
ya sea terapia o pues no sé, con profesionales, ¿no? Que lo hiciste sin intención de lastimar. Pero sí, te digo, Alex, también va más profundo, porque, por ejemplo, ahorita que estaba hablando un poco de lo de la infidelidad, pues usualmente los que son infieles no lo hacen tanto, bueno, a veces sí ya hay condolo, ¿no? Pero porque quieran a fuerza lastimar a la otra persona, sino es porque tienen ciertas heridas en las que les falta amor propio, en las que no se han trabajado, y por eso, ¿no? Entonces, por eso era el ejemplo de que sí, o sea, cuando pides perdón, te haces consciente de que te lastimó y ya buscas trabajo. Pero es eso, de que muchas veces si no lo trabaja, como decía Daniel, inconscientemente vuelve a hacer lo mismo, como les decía ahorita el ejemplo de la infidelidad. O sea, quien es infiel y no trabaja a profundidad las heridas que lo llevan a ser infiel, esos vacíos, esa falta de amor propio, que no va con profesionales, pues está condenado a hacerlo. Pero le digo, también es del otro lado. Y, por ejemplo, ahí en esa época, en Reflexionando, aceptábamos testimonios. Y era lo que yo veía, que muchas personas, sobre todo ahí los testimonios eran de personas que les fueron infiel. Y decían, pues sí, dejé a mi marido infiel y luego mi siguiente pareja fue infiel. Entonces también a los que le fueron infiel requieren trabajarlo. Porque si no, pues se encuentran la clásica frase de, me encontré el mismo demonio en otro cuerpo. Y es eso. Pero pues bueno, dice Ascensión Vega, buenas noches José Luis, saludos. Hola Ascensión, ¿cómo estás? Espero que ya pronto puedas generar tu coaching personalizado, que ya lo tienes programado, pero se había atrasado por lo del COVID. Pero pues bueno, ya está sana y al 100% y eso es lo importante. Entonces bueno, ya me perdí cuál mensaje iba, no se crean. Entonces, bueno, el siguiente mensaje que encontré era de, vean, bueno, si quieren seguir comentando de esos con confianza, ¿no? Yo porque pues según yo ya quedó claro la distinción, pero si no la dejé clara, con confianza me pueden decir, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca que me digan, no quedó clara, explícala de nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, el siguiente mensaje que encontré fue de que, como les decía, ellos trabajaban, pues digamos, en el área de servicio, que es como la comida, pues entra en el servicio, ¿no? Entonces le dice, ve a entregar estos videos en estas mesas y recuerda siempre sonriendo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en cualquier área de servicio, y creo que en cualquier área en general, pero en las de servicio como que sí es un poco más importante porque hay como ese trato personalizado. Entonces, sí es importante eso de como de esa actitud. Y yo, un ejemplo que tengo muy claro era de que una prima de repente me decía, porque vivimos más o menos cerca, nunca vayas a esa tiendita porque la que atiende es muy enojona y siempre está como con mala actitud. Y yo era como, ok, prima, pero ¿y si no te gusta ese servicio, por qué sigues yendo a ese lugar? Y pues ya en algún momento mi prima pues entendió de que pues prefería ir a lugares más lejos, pero donde la atendieran a gusto. Y creo que eso es lo que pasa con la mayoría de la gente a la larga, que si sienten que en un lugar el servicio, y por ejemplo es lo que decía por ejemplo ahorita la comida, ¿no? Puede que en algunos lugares la comida sea la mejor, pero si el servicio no es el adecuado, si la actitud no es adecuada, pues terminan yendo a otros lugares donde tal vez el producto no sea tan bueno, pero el servicio y la atención es mejor. Entonces, pues por ejemplo, esta señora de la tiendita, pues era la que la quedaba más cerca y por eso mi prima iba ahí, pero en algún momento ella entendió que prefería ir a lugares más lejos, pero no tener que aguantarle la actitud como si te vendieran a fuerza. Entonces, pues yo creo que ahí es un importante señal para todas esas personas que trabajan en servicio, que entiendan de que de repente es muy importante la actitud. Entonces, a mí, por ejemplo, les voy a decir el otro extremo. A mí algo que me molesta, de repente hay gente que te agrega en redes sociales y como que se van al extremo, como que de la confianza extrema de que, obvio, lo va a aclarar, son gente que están en multiniveles, y entonces luego ya como para quererte ofrecer su multinivel te dicen amigo, y yo, ¿por qué me dices amigo si ni me conoces? Entonces, pues no, es como... Y lo peor es eso, o sea, no es porque realmente quieran entablar una amistad, usan la excusa de decirte amigo para meterte a tu multinivel, ¿no? Entonces,
pues tampoco es como querer fingir el ser amigable como pues simplemente para meterte a huevo un producto, ¿no? A ver, dice Emma, a mí me pasó por no trabajar mis heridas, me generé otra persona y hasta peor que la anterior. Pues sí, bueno, ahí no puedo comentar mucho contigo, Emma. Ahí aclaro con Emma, yo le doy coaching personalizado, entonces, pues ahora sí aplica el yo solo sé que no sé nada porque sé demasiado de ella. Entonces, con ella cuando comparte, pues le agradezco mucho, pero pues obvio que todo eso ya lo sé, lo estamos trabajando y pues siempre que algo que, por ejemplo, que sí comparto de ella es de que ella está consciente que a veces tiene retrocesos. Y eso es importante que entiendan, de que el coaching no es algo mágico que con 1 o 2 sesiones ya quedaste. Ella está clara, entonces siempre que como que se da cuenta de algún retroceso o algo es, vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso, ¿no? Dice, como si uno les hiciera el favor. Creo que estás hablando tú ahorita lo del servicio, ¿no? O conocidos que tienes años sin ver y te hablan como si fueran amigos de años porque quieren un favor. Ándale, ¿no? Y bueno, y creo que ahí aplica también las dos cosas, ¿no? Aplica como tú dices, algunos porque que literal, pues ya no son tus amigos y nomás buscan un favor. O muchos literal, pues te quieren meter al multinivel. O sea, yo ahorita, por ejemplo, les decía de desconocidos, pero ahorita que dijo el comentario Alejandro, para mí también era molesto. Había personas que ya no había tratado yo como en 5 o 6 años, y luego así, y oye amigo, ¿cómo estás? Y luego también queriendo meterse en el multinivel, y es como, pues, si ya son personas que ni conoces o que tienes muchísimos años, pues qué excusa de estarte diciendo amigo nomás para meterte un producto, o peor aún, creo que lo que menciona Alejandro está peor, ¿no? Porque pues bueno, al final del día, al quererte meter a su multinivel, pues al menos están queriendo hacer una venta, ¿no? Pero todavía ese extremo de que estaban olvidados de ti y nomás porque creen que pueden sacarte un favor, pues creo que está hasta peor, ¿no? Pero pues bueno, cada quien, creo que ahí ya depende de cada quien, ¿no? Es algo que yo sí he trabajado en ese sentido de que pues yo no elijo caer en ese tipo de juegos. Y pues sí, yo por ejemplo, les soy honesto, al principio que no agarraba la onda, ahorita que dice él eso, había gente que como que me invitaba al café y yo decía, pues vamos. Y madre, si en el café me daba cuenta que era el famoso multinivel, ¿no? Y pues sí, era como una situación muy incómoda para mí, entonces ya como que los escuchaba a huevo o no sé. Entonces la neta, cuando a mí ya alguien que tiene rato sin tener contacto conmigo me dice que quiere tomar un café, la neta puede que lo sientan medio groseros alguno, pero lo primero que sí les digo, a ver, ¿quieres el café para ponernos al día o me quieres vender algún producto? Entonces la neta, sí, yo si es alguna persona que ya tiene rato que no estoy en contacto con ellos, sí sacó esa aclaración porque sí tuve varias malas experiencias de que, oye, que quiero tomar un café y la verdad lo peor es eso, que ni siquiera te lo dicen en el momento de que te quieren enseñar nada. O sea, si tú no les pides la aclaración, muchas personas nomás dicen, tomemos un café para platicar. Y madres, entonces, pues yo tal vez me voy un poco al extremo al sacar la frase luego, pero sí les digo, a ver, ¿quién es el café para ponernos al día? ¿O algún producto me quieres vender? Entonces, yo ya aclaro mejor. ¿Qué dice? Cuando te quieren vender un seguro. Sí, no, o sea, pero mi punto es ese, ¿no? Que mínimo sean honestos. Y y pues yo también es lo que siempre les digo, o sea, yo no tengo nada contra los multiniveles. Yo respeto a las personas que están en eso, pero no me late entrarle a eso. Entonces, ¿para qué me voy a ir a un café donde vamos a estar los dos incómodos? Él queriéndome vender algo que yo no quiero y yo escuchando algo de una persona que me quiere a fuerza vender algo que no quiero. Entonces, mejor me evito un momento incómodo a mí y evito un momento incómodo a él. Y prefiero que sea más incómodo tal vez en la llamada desde un principio dejarle claro que no quiera. Mejor ser honesto y desde el principio el no. Hay unos cafés que pues va a estar muy incómodo, ¿no? Es más, una vez me pasó que literal una chica llegó hasta como sus jefes. Y yo así como, ¿qué pedo? Y hasta como que me hicieron una presentación y fue sumamente incómodo. Y creo que esa fue cuando ya aprendí de que ya llevaba como 3 o 4 personas diferentes que me lo hacían, pero creo que en esa fue como demasiado. Y fue así como, qué show. Imagínense, fuera en el IHOP, no te imaginas que aparte de que te van a querer vender algo, todavía te van a traer a sus jefes. Es como, ¿qué onda, no? Pero pues bueno.
Y les repito, yo no tengo nada contra los multiniveles, quienes se dedican a eso lo respeto, simplemente es que a mí no me late, entonces yo por eso es cuando luego me quieren invitar a uno, pues pongo ya el alto. Hacen perder el tiempo de ambos. Sí, exacto, la neta, pues también les estoy haciendo un favor si desde la llamada les digo que no, o sea, porque nos perdemos el tiempo yendo al café donde ellos me van a querer vender algo que yo no quiero y al yo tener que escuchar cosas que no quiero escuchar, ¿no? Pero bueno, está bueno el cafecito que nos estamos echando hoy. Y bueno, y ya, el siguiente mensaje que encontré es un poco lo que tiene que ver, digamos, en el sentido de los maestros, que el maestro Chifu le dice, bien hecho estudiantes y lo que querían era decepcionarme, pero lo que me gustó fue lo que pasó después. Agarra y le empieza a decir a cada uno de los 5 magníficos qué es lo que querían manejar, ¿no? Entonces, ahí me gustó que aunque sí fue un líder, digamos, duro, riguroso, no fue nada más te regaño y te dejo el regaño sin darte ninguna contribución. Entonces lo que le llamaría, yo sé que algunos dicen todos los feedbacks son constructivos, pues sí, pero no, porque al final del día, pues cuando a veces como que el jefe nomás te regaña, pues sí, usamos ahorita el ejemplo, ya ven que me gusta aterrizarlo, cuando un jefe nomás te regaña y nomás te dice que lo hiciste mal, pero pues ni siquiera te dice en qué lo hiciste mal, pues muchas veces ni siquiera ves por dónde puedes moverte para mejorarlo. Y en cambio aquí lo que me encantó esto, él tenía súper claro en cada uno de los 5 qué requerían mejorar y les da las áreas en las que requieren trabajar para hacerlo mejor. Entonces por eso es lo que yo les he dicho que es muy diferente a veces pues un simple jefe a un verdadero líder, porque un líder pues sí, o sea, no se vende, te dice las cosas como son. Entonces en el sentido de que sí les dijo, me decepcionaron, pero ok, tú tienes que trabajar esto, tú tienes que trabajar esto, tú esto y esto. Y le dijo a cada uno para que lo trabajaran y lo hicieran mejor para la próxima. Entonces yo creo que eso es lo que realmente requiere un líder. Y pues sí, en algunas situaciones sí se requiere esa rigurosidad porque también a veces se va al extremo de que algunos jefes, digamos, como por ser muy apapachosos o muy amorosos, luego les pierden la línea y les pierden el respeto, ¿no? Entonces era lo que yo les decía de un chico que conocía que me decía, no, es que mi jefe como que siempre quiere llevar la jerarquía, pues es que así se ha manejado él. O sea, y tú eres el que a fuerza quiere tomarlo como igual, ¿no? Entonces al final pues él eligió salirse de ahí, pero pues yo le decía, tú a fuerzas quieres que tu jefe te trate como tu amigo, pues cuando él es tu jefe y si él elige manejarse del lado jerárquico, pues también es respetable, ¿no? Tú eres el que a fuerzas quieres que él se acople a ti, cuando más bien tú no te quieres acoplar al status quo, ¿no? Entonces, bueno. El siguiente mensaje que encontré era del maestro Chifu, que le dice, maestro Uwei, ¿ocurre algo? O sea, Chifu se lo dice a Uwei, que Uwei era como, digamos, como el maestro principal, ya era como un ancianito que en algún momento ya va a dejar de estar en la película, pero era, digamos, como el maestro del maestro, explicando un poco, ¿no? Y entonces, me encantó que le dice el maestro Uwei, ¿por qué debe ocurrir algo para que desee ver a mi viejo amigo? Y entonces creo que aquí aplica muy bien justo el comentario que había hecho Alejandro, que al contrario de que, por ejemplo, que muchas personas como que sí, nomás te buscan cuando tienen una crisis o algo así, pues al contrario, cuando es alguien que realmente le interesas, pues muchas veces nomás te pregunta el cómo estás, porque es importante para él saber que estás bien, ¿no? De hecho, yo les comparto que tengo una buena amiga que yo, pues por ejemplo, no la va mucho porque ella es workaholic. Entonces pues, yo me contaba el cuento, siempre está ocupada. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente le llegaba a hablar, ella como que tenía esa impresión, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna emergencia o algo así? Y ya, pues no, yo entendí que de cierto modo yo me había llevado a esa situación por venderme a mí mismo el cuento, que como está muy ocupada, pues hablarle cada mil. Y pues sí, también era como saludarle, entonces pues no pasa nada, pues ya le llamo de vez en cuando, a veces no me contesta porque está ocupada, no pasa nada, y cuando me contesta pues echamos chisme. Entonces pues ahí la diferencia es esa, de que también ella ya no siente como
puede que muchas veces sí escucha la llamada, pero pues por ejemplo realmente está ocupada, pues ya no tiene la presión de que, ay, y si tiene una emergencia José Luis, pues no, ya sabe que pues si la marco es nomás para saludar, para ver cómo está, ¿no? ¿Qué dice? Por eso es bueno contactar a tus amigos para saludarlos. Sí, claro, pues por ejemplo, pues yo, yo de repente sí me pierdo un poco en ese sentido, pero por ejemplo, ahorita que estaba Colin, pues es un chico que nos conocemos poco en persona, pero diario estamos en contacto, ¿no? Es como por ejemplo decía Alejandro, pues aparte de que es mi hermano, también es como mi amigo porque nos platicamos todo y también todo el día estamos en contacto. Entonces puede ser que mínimo cada hora nos decimos algo. Y con mi amigo Colin, como es muy parecido, al menos también cada hora, pues algo, aunque sea un meme o algún comentario de, por ejemplo, también le gustan los cómics y el anime, algún comentario de eso, de repente hablamos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también, eso es el punto aquí, yo creo que es ese de que cuando alguien para ti es importante, no necesariamente le hables, digamos, para cosas que son, pues como importantes o crisis o así, sino pues también, o sea, si alguien para ti es importante en tu vida, pues se vale el cómo estás, el hola, y pues si a veces no tiene nada importante que decir, pues ¿por qué no? Pues simplemente un meme para que veas que te acuerdas de él, ¿no? Pero pues bueno, lo del meme se los digo porque a mí de repente yo soy de mandar meme a las personas importantes para mí, pero pues si a ustedes no les gusta mandar memes, pues no manden memes, nomás era un ejemplo. El chiste es de, pues a ustedes les funciona más siempre ser concisos con el hola, el buenos días o mandar, por ejemplo, esas imágenes de buenos días o de buenas noches, por lo que a ustedes les funcione, ¿no? Pero es eso, estar presente con las personas que son importantes en tu vida, ya sea, como les digo ahorita, como mi hermano, como ese amigo de Colin, o pues de repente, por ejemplo, ahorita que está Jovita, que también es mi amiga, también ella de repente le mando los buenos días y así, porque pues también, aunque casi nunca nos vemos en persona, pues de repente sí es importante el saludarnos, ¿no? Bueno, para mí lo es. Ay, se me acabó el agua. Espérenme un segundo. Le echo el refil. Ha estado muy bueno el programa. Gracias a ustedes que han estado muy participativos. Sí, miren, ahí Jovita. Ella es mi body, de hecho. Tomamos un entrenamiento juntos y en el entrenamiento fuimos bodies. Y entonces eso, la verdad, creo que si nos vemos una vez al año es mucho. Pero también seguido nos gusta estarlos saludando. Y y eso, ¿no? Aunque sea el hola, aunque sea, pues digo, el meme o así. O sea, es un poco, por ejemplo, con ella, por ejemplo, la neta no hablo tanto como con Colin, porque pues ella no es fanática ni de los cómics ni del anime, que son temas que saco con el otro amigo, ¿no? Pero pues bueno, el chiste es de que pues también a ella de repente le digo el hola y le mando a veces el meme saludando. Hola, Body. Entonces bueno, el siguiente mensaje que encontré era... Tuve una visión, que dice el maestro Wei, tuve una visión de Tai Lung regresará. Y entonces dice Chifu, eso es imposible, él está en prisión. Y Wu Wei, que les digo, Wu Wei ya era como el maestro de maestros, entonces él sí estaba ya como iluminado, ¿no? Entonces le dice, nada es imposible. Y entonces a mí lo que me encantó fue eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y por ejemplo, que reflexionando que les he estado hablando de la domesticación del conocimiento, cuántas cosas tú te dices que son imposibles, no porque sean imposibles, sino porque simplemente alguien te dijo que eran imposibles y tú te vendiste ese cuento, ¿no? A ver, antes que se me vayan, los saludos, porque si no se me van a ir. Entonces dice Amaya, buenas noches. Hola Amaya. Y dice Karen, saludos. Hola Karen, qué bueno que están por ahí. Pero bueno, regresando al mensaje era eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú te dices que algo no es posible y realmente es porque tú te vendiste esa creencia? Y era, por ejemplo, no sé si lo he usado en ese programa, de repente reflexionando lo usaba mucho el ejemplo porque funcionaba para los temas que estábamos llevando. Pero yo, por ejemplo, me había vendido mucho la creencia de que para mí no era posible como ser alguien ubicado en el sentido de direcciones, que les di el ejemplo ese del meme de que cuando alguien se pierde, y dice, ¿dónde estás? En un árbol. Y les dije, y yo sí estaba bien cañón, porque les conté, por ejemplo, ahora en reflexión de un ejemplo de que una vez estuve en, ¿cómo se llama?
Ah, sí, en Guadalajara me perdí y le marco a mi papá como para que me oriente. Y me dice, ¿dónde estás? En una plaza. Pero pues ni siquiera me había fijado pues en qué avenida estaba, en qué, ¿cómo se llama? Pues cómo se llamaba la plaza. Y pues sí me dice, pues a ver, cheque esa información y ya te oriento, ¿no? Entonces, pues bueno, era por eso, porque yo me había como vendido esa creencia muy limitante, tan así que pues yo ya me lo compraba y yo me perdía mucho en ciudades grandes, me perdía en Ciudad de México, me perdía en Guadalajara, me perdía aquí en Puebla, ¿no? Entonces, y para mí, yo tenía esa creencia que para mí era posible ser alguien ubicado que pudiera llegar con facilidad a los lugares, ¿no? Y poco a poco fui trabajando eso. Y lo que para mí, en ese momento, por ejemplo, que me perdí en Guadalajara, que literal tuve que llamar a mi papá como niño chiquito, y era yo ya adulto aclarando, ¿no? De hecho, pues me perdí porque había ido ya a una entrevista de trabajo esa vez. Y lo bueno es que me perdí regresando a la entrevista. Imagínense que no hubiera llegado por eso, pero bueno, el punto es que estaba en ese extremo y hoy pues, lo he trabajado tanto que les compartí eso, pues llegué en un momento pues practicar lo de ser taxista. Imagínense, si yo hubiera tenido esa creencia de que yo no me puedo ubicar y que me pierdo para llegar a los lugares, pues ni de chiste me hubiera atrevido a ser taxista, ¿no? Que al final pues fue una experiencia que tuvo sus cosas buenas, no tan buenas, pero es eso, o sea, puede llegar a ese extremo de, para mí es imposible ubicarme, al todo lo contrario, pues soy tan ubicado que puedo llevar al cliente a donde lo requiera cuando fue taxista, ¿no? A ver, dice Emma, es muy padre que los amigos de vez en cuando te pregunten cómo estás. Claro, pero los amigos, los amigos. Lo claro ahorita porque, pues, por ejemplo, pues yo con Emma, y sí, siempre lo he dejado claro, ella es mi coachee, pero pues por lo mismo yo siempre guardo mucho esas distancias, porque así requiere ser en el plano profesional, ¿no? Y es algo que ella también tiene muy claro. Entonces, pues ella ninguna bronca, es como una cosa del lado profesional y por ejemplo, pues con mis amigos, pues ya lo platiqué ahorita, pues de repente saludo aquí a mi amiga Jovita, a mi hermano, a Colin, pues y a otros amigos, ¿no? Ahorita los mencioné a Jovita y a Colin porque pues ellos estuvieron ahorita en el programa, pero pues no son los únicos que saludo, ¿no? También hay otros amigos que les escribo para ver cómo están y no es porque realmente les esté pidiendo algo, nomás simplemente es pues mostrarles que aquí estoy yo y pues para mí son importantes, ¿no? Entonces les digo, ya cada quien elige con quién personas tienen ese tipo de acercamientos, pero al final del día, pues son las personas que son importantes para ti. ¿Va? Pero bueno, muchas gracias por sus participaciones. Y recuerden, si alguna mensaje no queda claro, con confianza digan y lo vuelvo a explicar. Que al final siempre hay mil formas de explicar algo. Entonces, busco la manera, si de alguno no quedó, pues busco otra forma. Entonces, el siguiente mensaje que encontré era, y entonces ahí Chifu se empezó como a traumar y entonces agarra y y le dice, el maestro lo vio tan desesperado, güey, que le dice, uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Y literal así pasó así, o sea, porque estaba tan desesperado Chifu que mandó un mensajero a la prisión donde estaba Tai Lung y este mensajero pues era un ave. Entonces, por ir la ave, se cayó una pluma y con esa pluma se le viró Tai Lung. Entonces, por ejemplo, aquí con los que son bota 4, pues aplica bien cañón el que lo que resistes persiste. Entonces, y justo, por ejemplo, ahorita que les había tocado del tema de la infidelidad, una chica que había sido mi participante, y lo digo porque lo ponía en sus redes sociales, todo el tiempo estaba hablando de que los hombres son infieles, y mínimo diario o cada 2 días hablaba de hombres infieles, ¿no? Y de repente un día se empieza ahora a quejar de que la están buscando puros hombres infieles o que tenían otra pareja o así, le digo, y yo pues le dije, pues es que, ¿qué quieres? Pues es lo que estás tú mandándole al universo, que puros hombres infieles, pues eso te manda al universo. Entonces, si tú te enfocas en lo que resistes, pues eso atrae a tu vida. Porque pues realmente ella, en lugar de trabajar qué la atraía, por qué atraía a hombres infieles, pues nomás seguía hablando de eso, pues más los atraía. Y algunos literal, pues sí, como lo ven como el reto, ¿no?
pues esta como que nos está criticando, pues ahora yo la domo, pues, pero era eso, o sea, no los estoy justificando a ellos, pero sí en el sentido de que pues ella, pues buscaba eso, bueno, buscaba inconscientemente eso, o sea, al hablar todo el tiempo de eso, entonces resistía tanto al hombre infiel, pero se la pasaba todo el tiempo hablando de hombres infieles, pues los atraía. Entonces ahí aplica totalmente, pues si se fijan, luego les mando mucho eso en las reflexiones o en mis mensajes que subo, de que tú eliges y te enfocas en lo que resistes, porque si te enfocas en lo que resistes, eso vas a atraer. En cambio, si te enfocas en lo que sí te hace feliz, en lo que te llena, en sanarte y en trabajarte, pues eso vas a atraer, ¿no? Pero bueno, eso es lo que encontré en ese mensaje. Voy al siguiente, que era: la mente es como el agua, cuando está agitada se vuelve difícil ver, pero si dejas que se calme la respuesta se vuelve clara. Y esto era algo, por ejemplo, a mí me encantó, porque era algo que yo les he compartido. Yo, por ejemplo, antes de entrar a esto al coaching, yo era ingeniero, había estudiado ingeniería industrial, y pues sí llevé muchas matemáticas y físicas, entonces sí tenía como que de repente más en ese tipo de las neuronas, como conectarle, como si fuera un poco como máquina. Y entonces era un poco yo en ese sentido de que como que me enfocaba para encontrar una respuesta y llegaba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al final, pues quieras o no, pues me he movido en otros lados, por ejemplo, que es mucho más humano el coaching y más emocional sobre todo. Y entonces ahora es diferente, ahora mi cerebro es como, ok, cuando de repente me quiero acordar en algo, simplemente como que lo germino, como que si lo pienso, si en ese momento no llega, lo dejo germinando, y ya después, solita ya me llega la respuesta, y yo ya me puse a enfocar en otras cosas, pero ya no lo forzo, ya no es como que lo estoy forzando, simplemente es, ok, digamos como que ya hice ese pedido, si lo quieres decir a Dios o al universo de la respuesta, hice el pedido, ya no lo estoy forzando, me enfoco en hacer otras cosas y ya cuando me doy cuenta ya me llegó la respuesta. Pero pues bueno, eso es algo que a mí me funciona, no sé si a alguno de ustedes les pudiera funcionar eso. Y entonces, el siguiente mensaje era porque, pues justo por lo mismo, esta situación llevan a elegir el famoso guerrero dragón. Y el guerrero dragón, pues sí va a haber una competencia entre los 5. Y Pooh, pues le digo, pues iba a llevar sus videos, pero pues no podía. Y entonces van pasando unos al lado y dicen, te traeremos un recuerdo. Entonces como que se enfoca Pooh y dice, no, el recuerdo me lo traeré yo. Como que él en ese momento entendió que pues ya iba a soltar lo de los videos porque para él sí era importante estar en el show y eligió tomar acción. Y entonces aquí lo que me gustó es cuántas veces, a veces es muy fácil esperarte a que otro te lo solucione o que te encuentre el cómo. Yo, por ejemplo, este letrero que está ahí me lo hizo una amiga cuando estuve para el entrenamiento transformacional, porque yo pues en ese entonces no encontraba ninguna app chida para textos. Ya había investigado otras y como que no me funcionaban. Y no, o sea, por ejemplo, justo ahorita para los flyers de análisis de mensajes de películas los había hecho y no me quedaban chidos. Pero quedó tan chido el que me mandó. Le dije, oye, pásame cuál es la app. Y ya desde entonces, por ejemplo, en esa app, yo ya hice el diseño para mis reflexiones. Y por ejemplo, ahí pues le estuve como que batallando con algunas que no quedaban tan chidas. Y yo ya encontré una que me encantó y esa hago, ¿no? Y por ejemplo, en esa misma app, pues hago mis flyers de análisis de mensajes de películas. Entonces, porque al principio, pues, ¿qué hacía? Nomás agarraba la imagen de la película y sin personalizarla, ¿no? Entonces, pues simplemente es eso. Yo ahí aproveché que vi que alguien que tenía una aplicación mucho mejor de las que yo había encontrado antes, la pedí y ya tomé acción. O sea, yo ya no me esperé a que me lo resolvieran. Porque, por ejemplo, hay algo compartirles en ese sentido. Por ejemplo, reflexionando como lo saben, pues ahí lo hago con una compañera y por ejemplo los flyers pues los hace ella porque ella es diseñadora, pero también por ejemplo antes de eso tenía otro programa con otra chica que era también coach que se llamaba Queen and Queen,
Pero también los flyers los hacía ella porque también era diseñadora, ¿no? Entonces digamos que en mis otros 2 programas, pues yo, de cierto modo, se me hacía muy loco que los hicieran ellas. Y sí, claro, lo hacían ellas no porque fueran mujeres, sino porque las 2 son diseñadoras, ¿no? Pero pues quieras o no, este programa, pues es totalmente mío y pues sí, para que ya pudieran quedar más chidos los flyers, pues dependía totalmente de mí. Y pues no me iba a poner literal a contratar a un diseñador que me hiciera un flyer para cada semana, ¿no? Entonces, pues mejor yo ya me generé la aplicación, una con la que estoy contento, que me gusta el tipo de diseños, que tal vez, por ejemplo, sí me meten muchos comerciales, pero no pasa nada, estoy contento yo haciendo ahí tanto, por ejemplo, mis reflexiones, como mis diseños para este programa, y pues también, por ejemplo, para las imágenes a las que les pongo pues mi nombre, ¿no? Pero bueno, fue eso. Aproveché que ahí vi una opción que no había conocido antes y tomé acción. ¿Va? Entonces, luego el siguiente mensaje también me encantó, que era que él, por llegar tarde, ya habían cerrado las puertas y por más que trataba, pues no lograba ver nada. Y entonces ahí, pues digamos, el que estaba en el micrófono dice: créanme, ciudadanos, no han visto nada. Y entonces me encantó que Po dice: ya sé. Pero él empezó a estar tan desesperado y digamos que también volvió a tomar acción, que puso en una silla unos cohetes. Y el chiste es que después de un relajo en el que lo quiso detener su papá y que ya le decía, pues ponte a vender videos nuevamente, y ya ahí, por ejemplo, ahí le explicó que era mentira lo de que había soñado con fideos, que realmente él lo que llamaba el kung fu. El chiste es de que salió volando y justo cuando el maestro Wei iba a señalar quién era el guerrero dragón, pues cayó enfrente. Y esto va totalmente de la mano con el siguiente mensaje, porque agarra y Puchifu estaba muy molesto porque al parecer a la que iban a señalar era Tigresa, y le dice: esto fue un accidente, el panda cayó enfrente de ella, fue un accidente. Y me encanta que Uwei le dice: los accidentes no existen. ¡Pum! Y entonces, pues a mí eso me gustó porque va mucho con un match que yo siempre les he dicho, que es como: no existen las coincidencias, más bien, no existen las casualidades, solo las causalidades. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, si yo soy de la idea que, por ejemplo, para aterrizarlo y dejarlo un poco más claro, cuando te encuentras a alguien, digamos, de tu pasado que en teoría había soltado, pues pueden ser 2 extremos, que tal vez sí había cosas que requerían volver a trabajar o sanar o lo que sea, pero tal vez puede ser el extremo que simplemente pues, no hubo un cierre y lo único que requerían era tener ese cierre, ¿no? Pero siempre que te encuentras a alguien, pues por ahí hay algo que te hace que esa persona o esa situación o ese lugar o ese espacio vuelvan a estar en tu vida, ¿va? Entonces les repito, si tienen ahí alguna duda o algo, con confianza, si algo no quedó claro, pues lo vuelvo a explicar. Entonces, el siguiente mensaje que encontré era: ay, perdón. Panda, escucha, Uwei te escogió, pero cuando termines contigo, desearás que no lo hubiera hecho. Y entonces, como les decía, este maestro sí era muy riguroso y pues desde el principio se la planteó de que pues se le iba a poner bien difícil. Que ahí también había otro trasfondo, porque él no quería que fuera ¿cómo se llama? El guerrero dragón. Pero pues se la dijo, se la va a poner difícil, y realmente sí se la puso muy difícil, pero al final pues tuvo buenos resultados. Entonces justo en el siguiente mensaje era de que pues ya lo está como retando, y Paul le dice bien honesto: no sé si puede hacer todos esos movimientos. Pero ahí lo que me encantó es que le dijo esta respuesta: y si no lo intentamos no sabremos. Y entonces ahí a lo que yo me voy es esta distinción, que es la del el C. Entonces ahí, digamos, si lo ves, hay 4 secciones del C, que es, por ejemplo, lo que sabes que sabes. Que eso puedes decir, está muy obvio, ¿no? O sea, pues por ejemplo, yo sé que soy hombre, esta Jovita sabe que es mujer, Amaya sabe que es mujer, Ascensión sabe que es mujer. Saben que saben, ¿no? Lo que sabes que no sabes,
Entonces yo, por ejemplo, pues sé que no sé física nuclear, sé que no lo sé. Pero luego, por ejemplo, ahí hay un área muy interesante que es lo que no sabes que sí sabes, que es, por ejemplo, esas habilidades que no has explorado. O sea, yo, por ejemplo, pues cuando era ingeniero y que no sabía nada del coaching, que ni siquiera lo había tomado como participante, pues no sabía que tenía ciertas habilidades que me servían para esto, que es, por ejemplo, el saber escuchar, el tener esa, ¿cómo se llama? Escucha activa, el ciertas habilidades, por ejemplo, el ser muy sensitivo, tal vez en algún momento me lo complicó, pero al mismo tiempo el ser sensitivo me ayuda también a ser empático con las personas, ¿no? Entonces son cosas que tal vez en su momento no sabía que me ayudarían para esto, pero pues sí son cosas que no sabía que sabía, y es, por ejemplo, a ver qué dice Ascensión. Yo tengo algo de eso, tenía años que no veía a una persona y después de tanto tiempo volví a buscar y a partir de ahí seguí llamando, aunque ya yo bloqueo los... No, él busca la manera de contactarme. Bueno, pues creo que ese sí ya es un tema un poco más complicado. Pero bueno, mira, aquí para darte otro ejemplo, Ascensión, aterrizando, a veces no solo es cuando alguien te encuentra, como tú dices, a veces no les ha pasado que tú estás pensando en alguien y ese alguien te manda un mensaje o te marca literal, ¿no? Y les digo, y no necesariamente solo tiene que ser en lo amoroso. O sea, yo pues por ejemplo, cuando estaba, por ejemplo ahorita, Jovita que dijo, pues, somos bodies de un entrenamiento, pues a veces había personas del entrenamiento que estaba pensando en ellas y pues me llamaban para decirme algo del entrenamiento. Entonces, pues sí, o sea, a veces hay esas conexiones, por eso les digo, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, pues también aquí, pues te digo, requeriríamos trabajar más profundo, pero pues ver tú qué has hecho o no has hecho para seguir generando esto en tu vida, ¿no? Porque al final del día, a veces, mira, no voy a suponer, pero es lo que te decía, yo por ejemplo a estas personas que te digo que a veces me marcan y que tengo mucho sin saber de ellos, pues yo prefiero en ese sentido ser un poco rudo y inmediatamente si me invitan a un café decirles, pero a ver, ¿el café quieres para ponernos al día o para venderme algo? Entonces, pues yo desde ese momento pongo el límite. Entonces a veces, muchas veces el problema de cuando alguien no nos suelta o siguen haciendo cosas que nos molestan es que no ponemos límites. Y pues, o sea, yo también te comparto, ¿no? O sea, es algo que he trabajado, o sea, por eso lo dije, no fue como al primer café que me invitaron que me querían vender un multinivel, puse ese límite, o sea, ya fue como dos o tres, o sea, el que como que fue la gota que derramó el vaso, fue la chica esta que literal llevó a sus jefes, ¿no? Que dije, esto ya fue demasiado, ¿no? Porque aparte, pues cuando eran personas que digamos que pusieran como conocidos y que me querían vender el multinivel, pues a veces, pues ya como que me negaba y ya medio echábamos el cotorreo un rato. Pero pues por ejemplo aquí que me llevó a sus jefes, pues qué demonios me iba a poner a platicar con sus jefes si lo único que querían era venderme el multinivel. ¿Sí me explico? Entonces pues bueno, ya cuando estés en tu sesión si quieres lo trabajamos más a fondo, pero también hay algo tú tienes que te digo, no puedo estar seguro si es poner límites o algo así, ya tendríamos que ir más profundo, pero algo tú has hecho o no has hecho que por algo esta persona sigue presente en tu vida, ¿no? Entonces, bueno. No sé si quedó claro lo del C o no sé, pero es eso, ¿no? El punto es ese de que a veces es bueno intentar, porque si no había quedado claro eso, a veces cuando te invitan a algo o algo así, pues a veces intentarlo, ¿no? A veces hay gente que, por ejemplo, nunca ha ido al karaoke y en el karaoke se dan cuenta que son muy buenos cantando. Y ese ejemplo, por ejemplo, no es mío, yo no soy muy bueno cantando, pero es un ejemplo, ¿no? Hay personas que a veces pues no se la creen que tengan tan buena voz y ya en lo karaoke, ay, cañón, ¿no? Pues no sabían que tenían esa habilidad. O por ejemplo, pues no sabían que tenían habilidad para cierto deporte y cuando lo juegan, pues tal vez no lo tienen para un nivel profesional,
pero sí lo suficiente para estarse divirtiendo con sus cuates o con su familia. ¿Sí me explico? Alguien, por ejemplo, que diría, ah, no, pues yo nunca he patinado, y patinando se da cuenta que le encanta y es algo con lo que puede pasársela abrazándose a esa persona y divirtiéndose. Son ejemplos, ¿no? Ahora sí que ya depende, pero es eso. A veces date la oportunidad de cosas nuevas y esas cosas nuevas, por ahí puede que descubras habilidades que no sabías que sí tenías o que sí tienes. Ese es el punto de ese mensaje, ¿no? Y entonces el siguiente mensaje que encontré era de que un güey agarra al Pog comiendo y le dice, yo te entiendo, sueles comer como estás preocupado. Y pues sí, o sea, le dio la razón Pu porque luego ya como que sacó el tema y dice, es que hoy fue el más torpe en la historia de Kung Fu y de China y los 5 maestros me detestan con ganas, ¿no? Y entonces es algo que, por ejemplo, yo les he compartido. O sea, cuando tú estás haciendo cualquier cosa en exceso es para evadir. O sea, ya sea el comer, el tomar alcohol, bueno, las drogas ni siquiera requieren ser exceso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que personas no se les hacen tan obvias que es evadir. A veces el ejercicio cuando es en exceso, pues también es para evadir. O sea, cuando te la pasas trabajando 12 horas, pues ¿qué estás evadiendo? No ver a tu familia, no verte a ti mismo, no platicar contigo mismo. Entonces, todas esas actividades que puedas detectar que haces en tu vida en un exceso que ya no es sano, pues chécalo, ¿no? Porque al final lo que estás buscando o llevándote es evadir. Y ahí aclarar un poco, o sea, pues muchas veces la persona no se está dando cuenta que lo hace para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, pues los drogadictos o los alcohólicos, pues no saben que iniciaron eso para evadir, pero pues en algún momento, pues sí se dan cuenta, pero pues ya también lo tienen, ya también es una enfermedad, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no me acuerdo qué me preguntó, pero me dicen, ¿y qué? ¿El alcoholismo lo puedes tratar como con coaching? Pues no totalmente, porque ya es una enfermedad. O sea, yo puedo ir y trabajar ciertas fuentes, trabajar lo que lo llevó a eso, pero pues ya también es algo que ya se hizo físicamente y biológicamente dependiente de la persona, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, el coaching solo podría ser complementario, pero también se requiere trabajar desde otras áreas, ¿no? Y entonces, aquí, una frase que me encantó que le dice un güey a Chifu y que es muy famosa en Kung Fu Panda es que estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un refrán, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Y entonces, pues esa frase se hizo muy famosa en ese sentido y se fijan, se ha visto mucho como en memes o en imágenes y eso, pero pues es real, ¿no? Independientemente de que pues el presente, otra forma de decirle es regalo y así, pues es eso, o sea, mientras tú te enfoques en tu futuro o en tu pasado, no te estás permitiendo vivir tu presente. Entonces, ¿cuántas veces te permites estar en el aquí y en el ahora? ¿O realmente estás preocupada por lo que pasó antes o por lo que va a pasar? Entonces, pues, de hecho, pues por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, los que están en ansiedad es eso, porque en vez de estar viviendo el presente, realmente están como viviendo algo, preocupados por lo que va a pasar, pero también preocupados que no se repita lo que les pasó en el pasado. Y entonces ni viven en el pasado, ni viven en el futuro, ni viven en el presente, ni viven en ningún lado. Y pues por eso es tan importante esa frase de pues disfrutar tu aquí y ahora. Que si se fijan también, de repente yo sí se los publico mucho el vivir el aquí y ahora, porque al final, mientras tú sigas como que enfocado en otras, digamos, líneas del tiempo, no te puedes disfrutar este momento, este segundo, este minuto. Y ya depende de cada persona. ¿Va? Luego el siguiente mensaje que encontré me encantó porque agarra y dice, el camino de la victoria es identificar la debilidad de tu oponente y hacer lo que sufra por ella, usarlo en su contra hasta que haya caído o se rinda. Y este me gustó en el sentido de que pues aplica, por ejemplo, pues de verdad en cualquier competencia, ya sea deportiva, pero pues también, por ejemplo, en juegos de mesa, y entonces, pues en juegos de
tal vez de azar. Entonces, pues en cualquier tipo de competencia en que estés buscando, pues sí es importante como darte cuenta cuáles son tus fortalezas, pero también las debilidades del contrario, ¿no? Entonces, ahí ese tip creo que sí es muy fácil de aterrizarlo y aplica en cualquier sentido. O sea, por ejemplo, justo ahorita que hubo un partido que fue entre Bills y Kansas, pues sí, pues llevaba varios partidos que le ganaba Kansas a Bills, pero pues que se fijaron que Kansas tenía una mala defensiva últimamente y pues de ahí se agarró al otro equipo. Y como quiera, Bills también usó sus fortalezas, pero aprovechó que ahorita pues venía muy débil la defensa de Kansas, digamos, comparada a otros juegos, y pues de ahí se lo agarró. Entonces sí, agarró sus propias fortalezas, se enfocó en ellas, pero también se aprovechó de las debilidades del contrario, ¿no? Y como le repito, eso no aplica solo en los deportes, también puede ser como para juegos de mesa, algún juego de azar, no sé. De azar no sé tanto porque yo no me meto en juegos de azar, no, tampoco son muy de lo mío, pero pues yo creo que de cierto modo también aplica aprovechar las debilidades de tu compañero, ¿no? Luego hubo otro mensaje que me encantó, era que de repente Mantis ya platicando con Po, empiezan como a platicar y Po cree que lo está juzgando porque le estaba haciendo acupuntura y entonces le dice, no logro encontrar tus puntos, y Po le dice, por la grasa, y dice, no iba a decir la grasa, es porque tienes mucho pelo, pero el punto es que aquí luego le complementa diciendo, ¿y quién soy yo para juzgar a un guerrero por su tamaño? Mírame a mí. Entonces, en el sentido de que pues Mantis, pues digamos que pues literal tenía el tamaño de una mantis real, pues era muy chiquito en comparación de los otros guerreros. Entonces, ¿por qué iba a estar juzgando que digamos que estaba muy grandote, muy gordito el Po, cuando pues ella tenía eso, ¿no? Y yo creo que en la vida real, pues es muchas veces al contrario, ¿no? ¿Cuántas veces no has visto a un morenito que juzga a alguien que está más moreno? O a alguien que tiene sobrepeso que juzga a alguien que tiene más sobrepeso. Entonces, ¿por qué estás juzgando a alguien por tus propios, si lo quieres ver así, es muy obvio en los defectos físicos, pero también, pues, por ejemplo, pues muchas veces lo hacen con defectos que van más allá, que son defectos del ser. Entonces, ahí creo que también aplica mucho eso, lo de que te choca, te checa. Entonces, muchas veces hay personas que, si te fijas, pues nomás andan criticando a otros cosas que ellos no han trabajado en sus formas de ser. O sea, te fijas, no, es que esa persona es muy víctima, o es muy berrinchuda, o es muy controladora, pues no lo estás resistiendo en ti. Ya depende de cada quien. No se tengan dudas, comentarios, ahí todavía los que siguen. Entonces, bueno. Entonces, el siguiente mensaje es que agarra a Paul y dice, sé que el maestro Chifu me quiere inspirar y todo, pero si no fuera tan listo, pensaría que se quiere deshacer de mí. Y pues bueno, esto por ejemplo yo se lo estuve explicando en Reflexionando. Al final del día todas tus suposiciones pues son una distorsión de la realidad, pero ya tú eliges si la distorsionas para flagelarte, para hacerte sentir mal, como podría ser, pues sí, o sea, se quiere deshacer de mí, que tal vez hubiera sido la suposición correcta, pero él eligió suponer, pues me está retando y me está llevando a la mejor opción, a la mejor forma de mí, que también sí era cierto. Porque al final del día, pues ¿qué hacía Chifu? Era muy duro con Po, pero también era muy duro con los demás. Tan así que fue lo que les dije antes de que entrara Po en pintura, pues digamos como en la imagen de los demás, pues él empezó a regañar a los otros. Me decepcionaron, tú Mantis tienes que trabajar esto, tú Tigresa esto, tú Mono esto. Y así con cada uno, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez con él era más duro que con los otros, porque no creía que fuera realmente el guerrero dragón, pero pues de cierto modo, pues les ponía todos los retos posibles, como también se los ponía a sus demás alumnos. ¿Va? Y entonces ahí de repente ya terminan explicando la situación de Tai Long, que era el que les digo, el famoso
preso que se liberó porque Chifu mandó un mensajero y que le cayó la pluma del mensajero. Pues bueno, el chiste es que aquí explican, encontró a Tai Lung de cachorro, lo crió como su hijo, lo entrenó y fue formidable, pero se obsesionó, o sea, Tai Lung se obsesionó por ser el guerrero dragón. Wu Wei se dio cuenta que había como cierta obscuridad, o sea, que era como más bien como desde apegos, desde cosas como, pues no como para estar al servicio, y le negó ser el guerrero dragón. O sea, dijo, no, tú no puedes ser, porque al final el que iba a elegir el guerrero dragón, pues era Wu Wei, ¿no? Y entonces, a mí, lo que me encantó de ahí es eso, ¿no? Que cuando tú te obsesionas con algo, pues deja ser como desde tu ser. Al final del día, por ejemplo, es algo que yo les he compartido. Yo soy muy intenso y algo que me llegó a explicar una amiga fue que, ok, nada más recuerda que requieres un equilibrio, porque cuando tu intensidad no está en equilibrio, pues lo llevas como, deja de estar desde tu ser y te puede llevar a tu apego ansioso. Entonces eso, al final del día, yo sí amo mi intensidad. Sé que hay formas en las que me funciona, pero pues también, por ejemplo, pues a veces puede como que en las relaciones, y no lo digo solo de pareja, pues también puede que de repente amigos o familias digan, ya bájale 2 rayitas a tu intensidad, ¿no? Pero también es eso, porque pues de cierto modo tal vez en algún momento no tenía trabajado, y no todavía no lo tengo al 100, pero pues menos trabajado, porque cuando ni siquiera tenía identificado el apego ansioso, pues menos lo iba a trabajar. Era un poco, por ejemplo, lo que les expliqué en las heridas del alma. Pues mientras tú no puedas aceptar que tienes, digamos, ese defecto o esa herida, pues no hay ninguna forma de sanarlo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el apego ansioso, pues yo lo pude empezar a trabajar hasta que lo identifiqué y lo acepté, ¿no? Ya se aplica con todo, con cualquier tipo de cosa que requieras trabajar o sanar en ti, pues el primer paso primero es aceptar que tú tienes eso, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje que encontré era, Chifu amaba a Tai Lung como nunca había amado a nadie antes o después. Y entonces era un poco lo que les explicaba, y eso se lo explicó Tigresa, en el sentido de que ella vio cómo le daba mucho amor a Tai Lung, y ella pues también empezó como de cachorrita, y con ella también ya era bien duro. Entonces ahí, por ejemplo, aterrizando en la vida real, y este sí creo que aplica un poco más como en parejas, y sí lo voy a decir, cuántas personas, porque aplica tanto hombres o mujeres, creo que más en mujeres, pero pues también con algunos hombres, tienen una relación donde quedaron tan destrozados o tan destrozadas que ya no quieren volver a abrir su corazón. Y se fijan, fue un poco lo que pasó con Chifu. O sea, amó tanto a Tai Lung que ya quiso ser así riguroso, frío, con todos sus demás alumnos. Entonces, pues en la vida real, y pues yo lo he escuchado, pues le digo, por ejemplo, tal vez los hombres también lo hacen, pero no lo publican tanto, pero por ejemplo sí he visto publicaciones de mujeres, que muchas así como, pues yo ya mejor sola, y sola, y sola, entonces, pues es eso, porque realmente ya no eligen volverse a dar una oportunidad, ¿no? Y creo que tú tienes un poco como ese tema, ¿no, Ascensión? Y lo digo porque pues de repente sí lo has comentado en algún episodio, entonces pues yo creo que pues simplemente sanar, ¿no? Y recuerden, es algo que yo les he explicado, si hay víctimas y victimarios, sobre todo, por ejemplo, dando el ejemplo ese de la infidelidad, pues está muy claro que el infiel es el victimario y al que le fueron infiel es la víctima, pero también al que le fueron infiel, por ejemplo, requiere trabajar qué heridas lo llevaron a tener a esa persona, qué, por ejemplo, qué focos rojos no eligió ver. Era, por ejemplo, como en el episodio de violencia de pareja que les platiqué en Reflexionando. La violencia, sobre todo, por ejemplo, en pareja, siempre es como escalando. Entonces, pues muchas veces, ¿qué elegiste no ver, no? Fue como esta novia que yo les dije que el principio del fin fue el día que me agarró cachetadas, pero pues ahí fue cuando ya había totalmente escalado. Antes de eso, pues era una chica que coqueteaba enfrente de mí, que eso es violencia, que me hablaba con groserías, que eso es violencia, que me gritaba, que eso es violencia. Entonces, pues todos esos focos rojos yo no los elegí ver hasta que realmente ya había escalado y que el día que me agarró cachetadas y pues no. Entonces, simplemente es eso, desde el lado responsable,
qué focos rojos no nos permitimos ver o elegimos bloquear hasta que ya nos llevaron a una situación en las que ya no había vuelta atrás, ¿no? Y también recuerden lo que les he explicado, en el sentido de que tú aceptas el maltrato de los demás hasta el nivel que te maltratas tú mismo. Era, por ejemplo, esta chica que me fue infiel, que no me valoraba, fue que pues yo me caí en el 20 de que cuando esta amiga que no se vendió conmigo me lo platicó, o sea, sí te creo, no te valora, pero el que no se está valorando eres tú al permitir todo, al estar en una relación donde permites todo eso, ¿no? Entonces, tú nunca vas a estar con una persona que te maltrate más de lo que te maltrates tú mismo. Entonces, al final es eso. Independientemente de quitarles el título de victimario o de infiel o de lo que quieras, pues ellos ya verán lo que requieran trabajar, pero mientras tú te sigas maltratando, vas a seguir permitiendo ese tipo de personas en tu vida, vas a seguir brincándote esos focos rojos, vas a seguir obviando ciertas cosas que tú sabes que tal vez para ti eran no negociables. Luego el siguiente mensaje que encontré era de que Chifu llega y con Uwei le dice, tengo malas noticias. Y aquí me encantó que Uwei le dice, solo hay noticias, no son buenas o malas. Y Chifu le dice, Tai Lung escapó. Y entonces todavía se lo deja más claro porque le dice, ok, esas son malas noticias, pero son malas noticias solo si tú crees que el guerrero dragón no puede vencerlo. Y entonces en ese sentido, pues es algo que, por ejemplo, los que son Bota 4 lo han escuchado, todo evento es neutro porque sí, literal, tú le das la carga energética, porque una noticia es una noticia, tú ya eliges si ahí la ves buena, mala. Y miren, no me voy a ir tan a fondo, porque no me gusta mucho tocar el tema de las muertes, pero por ejemplo, hasta una misma muerte, muchas veces te duele más el que tú ya no puedes estar con ellos que realmente la muerte, porque tal vez esa persona ya vivió todo lo que tenía que vivir, ya trascendió, y si crees en otras vidas, por ejemplo, como yo sí creo, pues tal vez ya está en otra vida, pero tú aferrado porque esa persona no está pasando más tiempo contigo. Pero pues bueno, es un tema muy delicado que también, les digo, no me gusta profundizar mucho porque al final, pues también yo respeto que hay personas que eligen estar en su duelo y pues cada quien. Yo es algo que sí es como lo veo, como un orden natural, y cada persona está aquí en este planeta el tiempo que requiere estar, ni un minuto más ni un minuto menos, ¿no? Exacto, y mire, y si crees en otras vidas, con más razón debes de tener facilidad para dejar ir a los que se mueren, porque en ese caso de los que creemos en otras vidas es, ya acabó todo lo que tenía que vivir en esta vida, entonces en vez de aferrarte a por qué no sigue aquí, disfrutar que esa persona ya está en su nueva vida o está en el proceso de llegar a su nueva vida, ¿no? Que también yo entiendo un poco, por ejemplo, creo que los católicos es, ok, te mueres y ya, ¿no? O sea, independientemente de que en algún momento creo que algunos se van a ir al cielo y eso, ahí no sé yo mucho de la religión católica, yo les he explicado que soy católico inactivo, o sea, sé lo mínimo y pues no lo practico, pero bueno, el punto es que los que creemos en otras vidas, pues si alguien se fue, ya estuvo aquí el tiempo que requería estar y ya está planeando y creando en su nueva vida, ¿va? Y luego el siguiente mensaje que encontré me encantó porque agarra y le dice, ni el panda ni tú cumplirán con su destino hasta que olvides la ilusión del control. Y eso es algo que, por ejemplo, sí les he explicado en muchos episodios. Es imposible controlar todo. Y entonces las personas que eligen quererlo controlar todo, pues realmente no pueden ser felices precisamente por eso. Porque como siempre es imposible controlarlo todo, siempre van a haber cosas que van a escapar de su control y se van a sentir insatisfechas por eso. Y no estoy diciendo que el control como tal es malo. O sea, tal vez, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, los controladores, pues muchas veces el control les funciona en el trabajo.
pero también hasta cierta medida, porque ni ahí les puede funcionar al 100, pero sobre todo el problema es que se quieren llevar ese control a sus relaciones y ahí es cuando pues no les funciona ya de plano, porque es pues totalmente diferente. Entonces, el control en las relaciones pues sí está muy cañón, o sea, es muy diferente tener comunicación asertiva, el gestionar los conflictos, a querer... Exacto, es muy diferente gestionar los conflictos que querer controlarlos, ¿no? Entonces, pues simplemente es eso y pues ya depende de cada quien, ¿no? Luego me gustó que, pues como le decía, Wu-Wei era como el maestro de maestros y ya poco antes de desaparecer, pues ya sabían que pues estaba libre Tai Lung, que ya venía para acá, entonces le dice, Shifu, necesito su ayuda, maestro, no. Y le dice que no porque Shifu ya sabía que estaba a punto de trascender, entonces dice, solo necesitas creer en él, en el guerrero dragón. Y entonces es algo que, por ejemplo, yo les he dicho, por ejemplo, la importancia de la fe independientemente de las religiones, la fe es tener fe ciega en algo. Y pues, por ejemplo, ahí en ese sentido es importante en el sentido de que, pues tú tienes fe por ejemplo, si quieren, aquí va de la mano el mensaje que les había dicho de lo que creías imposible. Si tú sigues creyendo que es imposible cosas que sí son posibles, pero por tus creencias limitantes, pues nunca lo vas a lograr. Entonces, en ese sentido, creo que es muy, muy verdadera la frase de, si tú crees que es posible, lo puedes lograr, pero si tú crees que no es posible, ahí totalmente. Entonces, creo que ahí la fe es eso. A veces es como aventarte a la incertidumbre, aventarte a creer de que al final depende de ti, que tal vez a veces sí no va a quedar a la primera, que al final tal vez requieras hacer muchas modificaciones en el camino, pero es eso, ¿no? Entonces creo que ahí también, en ese momento sí como que le dio ese foco que, pues realmente, aunque había sido muy riguroso y sí había ayudado en el crecimiento de Po, pues no había creído en él. Entonces ahí el ingrediente, si lo quieren ver así que faltaba, era pues creer en él. ¿Va? Luego era que Po le dice, me dolía cada vez, y ya era aquí un poco que empieza como a limpiar Po con el maestro, porque ¿qué pasó? Se habían confiado que la primera vez Wu-Wei pues era el que había vencido a Tai Lung, pero les digo, él trascendió, y entonces cuando ya va y Shifu pues va como a empoderar a Pu, pues ya pues le dio miedo porque pues ahora sí como él le dice, pues si eres el guerrero dragón y tú tienes que vencer a Tai Lung, entonces empiezan como a limpiar, entonces le dice, me dolía cada vez que me lanzaba una piedra o me decía que apestaba, pero me dolía más como era antes. Me quedé porque si alguien podía cambiarme era usted, el maestro de Kung Fu de toda China. Y entonces ahí en ese sentido dice, pues manda unas caritas feliz Diana. Hola, ¿cómo estás, bonita? Buenas noches, qué bueno que andas por ahí. Entonces, bueno, el punto de este mensaje era ese, ¿no? Que al final, pues cuando tú estás buscando algún tipo de transformación, pues cualquiera siempre duele, porque pues parte de eso es una muerte de tu yo pasado, pero aparte de esa muerte, pues requieres aceptar cosas que te dolieron, a veces tienes como revivirlas, pues requieres un trabajo profundo, y pues también como dice aquí él, o sea, pues también muchas veces pues requieres el acompañamiento de un maestro, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay personas que insisten en, sí, pues yo me sano sola, y pues siguen años queriéndose sanar solo porque pues no eligen ir con apoyos de profesionales, pero pues bueno, ahí a cada quien, si realmente... Y miren, tal vez haya personas que sí lo logren lograr, pero pues generan las herramientas. O sea, hay gente que por ejemplo, y les di un ejemplo, una chica que fue su staff, y que luego me sacaba temas, digo, pues si quieres, pues yo es lo que siempre les he dicho, yo no doy consejos, si quieres te doy coaching. Y pues ella me decía, no, pues lo voy a resolver con las herramientas que yo tengo. Y así como a los 2 meses con lo mismo. Entonces, pues al final, con las herramientas que ella tiene, seguía igual, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya depende de cada quien si
Sí, busque ese acompañamiento, pero también el punto es ese, se requiere un trabajo profundo y en ese trabajo profundo pues probablemente va a haber cosas que al trabajarlas pues puede que duelan, ¿no? Dice maternidad, solos no podemos. Gracias, mi coachima. Pero bueno, y ella lo dice así porque pues también se ha dado cuenta, que es lo que le digo, yo sin revelar confidencialidad, pues ella se ha dado cuenta que de repente ha tenido ciertos retrocesos, pero pues por eso cuando medio se me flagela tantito le digo, vamos paso a paso, Emma, vamos paso a paso. Al final, aunque ha habido retrocesos, pues también ha habido muy buenos avances contigo. Luego Chifu le dice, ¿quieres aprender Kung Fu? Entonces yo soy tu maestro. Y ya ahí era como, ya realmente se dio cuenta Pok de que ya confiaba en él Chifu. Y literal le salieron hasta lágrimas. Entonces Chifu le dice, no llores. Y entonces, bueno, aquí mi punto en ese sentido era, pues justo lo que les decía. A veces, pues sí puede haber lágrimas de alegría. Sí, creo que sí las hay, sí las ha habido. Pero, por ejemplo, algunas lágrimas que yo antes creía que eran de alegría, era, por ejemplo, yo cuando era staff y yo tenía como catarsis muy fuertes cuando era el momento en que los participantes reconocen al staff y lloraba como Magdalena, ¿no? Y entonces un día una novia con la que coincidí, bueno, no coincidí, estuvimos juntos en una estafeada, pues se dio cuenta y me dijo, pues es que estás más que de alegría es porque no te crees, no te estás creyendo merecedor de esas palabras, ¿no? Entonces, ahí simplemente para que ustedes chequen que sean honestos de cuándo, o sea, con ustedes mismos, cuando a veces sí están llorando lágrimas de alegría o cuando, pues literal, pues simplemente es otra emoción que no se están permitiendo abrazar, ¿no? Entonces ahí yo creo que yo todavía estaba como, yo por lo mismo que les he comentado que tengo esta herida de humillación, pues a veces me falla el no merecimiento, el no sentirme digno, y entonces tal vez sí había un poco de mezcla en lágrimas de alegría, pero también había como desde ese no merecimiento, y lo siento un poco aquí con esta escena de Po, que al final sí había como esa alegría de que por fin confiaba en él ¿cómo se llama? Chifu, pero también tan él no confiaba que estuvo a punto de escapar cuando le dijeron que él era el que tenía que vencer a Tai Long, ¿no? Entonces había como ciertas emociones encontradas. Entonces, aunque a veces en las lágrimas de alegría que sí existen, a veces también hay emociones encontradas, ¿va? Bueno, el siguiente mensaje que encontré era que Chifu le dice, cuando te concentras apestas. Pero aquí me encantó, le dice, pero hoy entiendo que no te puedo entrenar como he entrenado a los 5. Es diferente la manera de llegar a ti. Y pues bueno, independientemente de que a Po la manera de llegar con él era a través de la comida, pues aterrizándolo a la realidad, pues creo que también eso sí aplica. O sea, en el sentido de que hay personas de que sí aprenden más desde el regaño, desde como que sean muy rigurosos con ellos, con lo que sientan como que realmente están siendo duros. Pero habemos, por ejemplo, otros que al contrario, que requerimos como esa motivación, si lo quieren ver así, desde el lado amoroso, pero yo siento que más que el lado amoroso, que pues a veces es importante, es el lado empoderador. Entonces, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, dándoles mi ejemplo de que, así como he visto que hay personas que sí requieren como que sean muy duros con ellos para realmente moverse, pues sabemos algunos que si son así, pues simplemente es como, pues más que ayudarnos, a veces hasta nos bloquea, pero en cambio si el maestro o pues digamos, el guía sabe cómo, digamos, cómo moverte desde el lado empoderador, pues muchas veces hay personas que sí nos funcionan. Entonces, ahí lo que les quería llevar es eso, que no siempre la misma técnica funciona para todos. Y era, por ejemplo, algo que yo les había explicado, que por eso yo no doy consejos. Porque al final del día lo que me funcione a mí no necesariamente le funciona a Jovita o no necesariamente le funciona a Ascensión. Porque todos tenemos nuestra propia historia, nuestras propias heridas que sanar, nuestros propios motivadores o catalizadores, y depende de cada persona lo que nos puede mover. Y lo repito, está tan fácil como a algunos sí les mueve como esa dureza, esa rigidez, a algunos nos mueve que sepan cómo empoderarnos
y decirnos como el pequeño tip y pum. Era como les decía, por ejemplo, pues aquí del cartel, ¿no? O sea, simplemente vi uno que me encantó y ya me empoderé en el sentido de que, pues sí, antes no tenía, no usaba porque las aplicaciones que intenté estaban bien chafas, pero esta se ve tan chida y ya desde ahí, pues, le estuve probando y le repito, y no me quedó a la primera. De hecho, mis primeras reflexiones, la neta, estaba como feito el diseño, el primero que hice de análisis de película, creo que también ni se veían bien las letras y pues bueno, ahí fue sobre la marcha, pero es eso. A veces requieres como ese empoderamiento, algunos requerimos eso, otros lo requieren diferente. Entonces simplemente es eso de entender que no necesariamente todas las personas requieren lo mismo de ti. Cada cabeza es un mundo y cada quien pues requiere como una forma específica de llevarlo, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que encontré era que ya el famoso... Ah, bueno, algo que no les aclaré era que, aunque Pu fue elegido como el guerrero dragón, era en teoría hasta que estuviera listo, podía estar en el... Podía ver el pergamino, que el pergamino era el que ya le iba a dar como sus poderes mágicos para pues acceder a las habilidades del guerrero dragón. Y tómala, pues que el pergamino estaba en blanco. Y entonces... Ahí, para mí creo que lo más importante, en ese caso en específico, era de que el punto no era tanto de, si lo quieres ver así, el diploma, sino de que él logró todos los requisitos para obtener el diploma. Entonces, y en ese sentido creo que si lo quieren ver así, aterrizando en la vida real, pues yo conozco muchas personas que, por ejemplo, no tienen carrera y son grandes comerciantes y tienen mucho éxito en su vida. Entonces, al final, pues tal vez nunca obtuvieron un diploma de una universidad que los decía licenciado o ingeniero, pero son personas que sin buscar ese diploma en específico han buscado los conocimientos, ya sea, pues, si lo quieres ver así, por diplomados, por educación alterna, por leer propios libros, por buscar sus propios maestros. Y entonces para ellos en ese caso el papel fue lo de menos. Lo importante fue conseguir los conocimientos y las habilidades que lo llevaron a tener el éxito que hoy tienen, ¿no? Y miren, y ese va muy de la mano con otro mensaje de que de repente, como le decía, el papá de Po, pues hacía fideos, ¿no? Y pues siempre le decía que había como un ingrediente especial. Y como vio de nuevo medio deprimido a Po, agarra y le dice, te voy a decir el secreto del ingrediente especial. Es nada. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido creo que los dos van muy de la mano, los dos mensajes. Y en ese sentido, pues por ejemplo, creo que en la comida sí aplica bien cañón, porque sí era algo que yo les había compartido en otros episodios. En la comida siento que de repente sí se empapan las emociones cuando tú estás cocinando. Entonces, creo que, por ejemplo, yo que no conozco, o sea, no sé hacer muchos platillos a pesar de que vivo solo, pues los que hago me los hago con amor y tan así que pues usualmente cuando tengo algún invitado que le comparto, siempre les gustan porque al final son platillos que tal vez no sean mega elaborados porque digamos no sé hacer una lasaña, un fettuccine o algo así, pero lo que hago lo hago con amor y se ve impregnado en los alimentos, ¿no? Entonces bueno, ahí, como les decía, como Po de cierto modo no se sentía como listo todavía para enfrentar a Tai Lung, lo que quedan es que él y los 5 magníficos iban a quitar a la gente del pueblo para evitar la pelea. Entonces lo iba a enfrentar el maestro Chifu. Pero entonces le dice, si pelea con Tai Lung lo asesinará. Y Tifo le dice, por fin haber pagado mi equivocación. Entonces, pues bueno, siento que aquí no es tanto de que él estaba aceptando que iba a morir, pero eligió tomarse el riesgo, ¿no? O sea, eligió, en este caso es de, pues bueno, si tengo que morir, moriré, pero pues yo requiero ser el que lo detenga mientras evacúan la ciudad. Entonces, en ese sentido, es algo que, por ejemplo, yo les he dicho en el sentido de la diferencia entre el cobarde y el valiente. No es que el valiente no tenga miedo, todos tenemos miedo. Ahí la diferencia es que el valiente elige hacerlo a pesar de sus miedos. Elige si lo quieren ver así,
atravesar sus miedos o, como les dije en algún episodio de Reflexionando, hacer del miedo su aliado, ¿no? Aprovechar el miedo para tomar acción. Y creo que ahí fue lo que hizo Chifu. O sea, en ese sentido, no es tanto que él estuviera abrazando que lo iba a matar Tai Lung, pero dijo, pues bueno, yo me abro la posibilidad, pero en ese sentido, porque para mí en este momento lo más importante es que puedan evacuar la ciudad y que salven a los demás, ¿no? Y bueno, el siguiente mensaje que encontré era, pues ya peleando Chifu con Tai Lung, pues estaba bien aferrado el Tai Lung, pues porque no habían sido el guerrero dragón, y pues echándole culpas a Chifu, ¿no? A ver, antes de leerlo, dice Eleazar Reyes, saludos, bendiciones. Gracias, Eleazar, bendiciones, qué bueno que andas en el programa. Entonces, bueno, le dice, no era tu destino ser el guerrero dragón, y no es culpa mía, y ni siquiera era mi decisión. Entonces, ahí pues es algo que yo siempre les he dicho, o sea, es muy fácil de repente culpar a otros o victimizarse, ¿no? Y entonces, como les he dicho hace rato, pues sí, tal vez sí hay víctimas y sí hay victimarios, pero pues ya en ese caso, pues del victimario va a depender si trabaja lo suyo o no. Tú requieres trabajar en ti lo que te llevó a tener ese victimario en tu vida, como les dije, pues por ejemplo, a veces en una pareja, el no ver los focos rojos, y no solo en una pareja, también pues puede ser con amigos, con socios o con conocidos que realmente, si lo quieres ver así, pues fueron relaciones no nutrientes para ti. Y vamos, ¿qué elegiste no ver? ¿Qué negociables no elegiste cumplir contigo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, pues es muy fácil siempre estar echando culpa a los demás de, no, él es el tóxico o ella es la tóxica. Entonces, pues sí, luego, aunque lo fueran, pues en ese sentido, ¿qué te llevó a ti a tener una persona controladora? ¿O qué te llevó a ti a tener una persona infiel en tu vida? ¿O qué te llevó a ti a tener a alguien que te maltratara emocionalmente? Entonces, pues es eso. También por eso, como es algo que yo ya trabajé hace poco, pues es importante, por ejemplo, en lugar de decir la palabra tóxica, es, ok, más bien, esa persona tiene algo que a ti es poco nutriente, como les decía, controlador, infiel, pues no se puede ser, por ejemplo, un narcisista, lo que tenga esa persona, pero tú, pues en realidad no lo vas a sanar a él, más bien es trabajar en ti lo que te llevó a tener esa persona en tu vida y llevarte sobre todo a que estuviera en una relación contigo. Les repito, no solo es de pareja, o sea, puede ser de amigos, de socios, algún tipo de relación en la que tú terminaste afectado, pero por algo te vendiste en aceptar no negociables o en no ver focos rojos con esa persona, ¿no? Y entonces le dice Chifu, yo siempre, porque también ahí se estaba quejando, es que yo lo que quiero es que te sientas orgulloso de mí. Dice, a ver, yo siempre estuve orgulloso de ti. Fue mi orgullo el que me impidió ver en qué te estabas convirtiendo y en qué te estaba convirtiendo yo. Y va un poco en el sentido de lo que les acaba de decir. O sea, todas esas personas que de repente para ti fue muy fácil de repente quejarte y victimizarte de ellos, pues ¿qué te vendiste? O sea, en las maneras en las que tú estuviste vendiendo esas conversaciones que no elegiste ver, que tenía cosas, por ejemplo, cuando estás en pareja, a veces en el enamoramiento, hay cosas que sabes que están ahí, pero eliges, la neta, pues que te valga queso. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando ya se acaba la droga del enamoramiento, pues ya te empieza a importar esas cosas que elegías no ver. Entonces, pues es más fácil en ese sentido, tal vez que a pesar de que te enamores de las personas, que es algo natural, pues elijas seguir siendo auténtico, no simplemente ceder todo ante tus hormonas y a las drogas que es el enamoramiento, ¿no? Pero bueno. Y le repito, no solo aplica con las parejas, o sea, en cualquier persona es, ¿qué te estuviste tú vendiendo con esa persona que permitiste que todo escalara hasta el punto que ya explotaste? Entonces, bueno. Entonces, el siguiente mensaje que encontré era ya en la pelea que tiene Tai Lung con Po, pues ya casi al final de repente agarra y le dice, fanfarrón, la llave dactilar
Wuxi no te la enseñó Chifu. Y me encantó lo que le respondió Po. Dice, no, la deduje solo. Y entonces en ese sentido, pues creo que también aplica a veces en la realidad, de que a veces si tú te enfocas demasiado en adquirir cierto conocimiento en específico, era un poco lo que decía como en lo que resistes, como si te vas a esa obsesión, pues también a veces te lo complicas conseguirlo. Y a veces no vas a encontrar lo que querías. O si lo encuentras no vas a estar tan satisfecho porque no va a estar al nivel que querías. Pero ¿qué pasa cuando si en lugar de estar de ese nivel de buscador, estás como de explorador, buscando y buscando nuevas posibilidades, nuevos conocimientos? Pues a veces por ahí puede llegar algún conocimiento que no te esperabas, ¿no? Entonces, pues ahí este conocimiento, aunque no se lo enseñaron directamente, con todo lo que él estuvo aprendiendo, tanto viendo a los demás, cuando viendo que Chifu lo usó o que lo iba a medio usar, pues sí, al final del día pues llegó ese conocimiento. Y a veces es eso, que a veces tú expandiéndote a nuevas posibilidades, a nuevos conocimientos, encuentras cosas que tú no sabías que te pueden servir ahorita o más adelante. ¿Va? Y pues bueno, el siguiente mensaje que encontré era, pues ya después de que gana la pelea Po a Tai Lung, pues regresa con Chifu porque pues quería ver cómo estaba, entonces, pero lo vio como pues noqueado, no sabía cómo estaba, entonces le dice, no se mueras tras esto, Chifu, por favor. Y le dice Chifu, no estoy muerto, simplemente estoy en paz por fin. Y entonces pues ahí medio como que entendió que lo que quería era paz y le dice, entonces dejo de hablar. Y le dice Chifu, si puedes hazlo. Y entonces aquí lo que me encantó fue de que Chifu ya reconocía en Po al verdadero guerrero dragón, lo había reconocido como el que iba a vencer a Tai Lung y en todas sus habilidades que tenía, pero también reconocía que el estar como en paz, como tranquilo, no era una de las habilidades de Po. Entonces fue eso, ok, reconozco todas tus virtudes, pero también estoy consciente, pues si lo quieres ver así, de tus defectos o que esa no es una virtud en ti, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también, por ejemplo, siempre les he compartido, que tú al final del día pues requieres aceptar a los demás como son, en el sentido de que si eliges tener a alguien en tu vida, pues es porque amas sus virtudes, lo amas con sus virtudes y sus defectos, pero también en ese sentido, también les he recordado, solo puedes dar a otros lo que te das a ti mismo. Entonces, para poder amar a otros con sus virtudes y defectos, pues primero te requieres amar a ti mismo con tus virtudes y defectos. Pero bueno, estos son todos los mensajes que encontré en la película Kung Fu Panda. No sé si tengan dudas o comentarios. Ahí les recuerdo que si creen que hay alguien que le pueda gustar el episodio o alguno de los otros, pues ahí etiquétenlo o compártanlo, pues para que lleguen más personas ahí. Sobre todo si creen que a alguien le puede funcionar, les repito, ya sea o cualquier episodio que les guste. Les recuerdo que todos los episodios quedan grabados y aparte creé álbumes para su fácil acceso. Entonces les recuerdo que este programa es todos los miércoles, pero la próxima semana va a ser el viernes. Por cuestiones personales no lo voy a poder dar el miércoles, lo voy a dar el viernes. Entonces, también recordarles que la mecánica es de que los jueves mando una encuesta y el ganador de la encuesta es el que se da para el siguiente episodio de análisis de mensaje de películas. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya ganó Kung Fu Panda, pues voy a meter una nueva película en la encuesta. De las 6 opciones, la que tenga más votos es la que hago para el próximo análisis de mensaje de películas. También recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando, es a las 9, y pues que yo doy coaching personalizado. Entonces quien sienta que por aquí vio cosas que requiere trabajar o vio reflexionando o hay cosas que ya identificaron en ustedes que requieren trabajar y que pueden tener ese acompañamiento por medio de coaching, pues me contactan y pues generamos sus sesiones, ¿va? Entonces no sé si tengan más dudas, comentarios o pues voy cerrando el programa. Pero bueno, pues agradezco a todos los que estuvieron, les mando un fuerte abrazo, un beso, les deseo lo mejor y pues bueno, les recuerdo que mañana subo la encuesta, a veces la subo desde hoy en la madrugada,
Y pues ahí, para que tengan sus votos, recordarles que este programa es todos los miércoles, pero el próximo va a ser en viernes. Como quiera, en la promocional, pues ahí lo va a poner. Pero pues bueno, quedo aquí a su disposición por cualquier duda. También recordarles que si por ejemplo ahorita no les salió ninguna duda y luego les llega, pues la pueden poner más adelante. Yo siempre checo las grabaciones y siempre contesto las dudas y comentarios. ¿Ok? Bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias por todo.